No eres una persona altamente sensible o paz, como se le conoce, sino que eres una persona clarisintiente. Bienvenidos a Armonía Universal. Hola a todos. Yo soy Vanessa y hoy les voy a estar hablando acerca de esta opinión que yo tengo personal, de que las personas altamente sensibles, que es un término que se usa mucho en la psicología, en realidad son personas clarisintientes, es decir, que tienen el don de la clarisentencia. Vamos a hablar un poquito acerca de esto y me alegra mucho de que estén aquí. Bueno, comencemos. Primero que nada, me gustaría definir estos conceptos y hablar acerca de entonces lo que es una persona altamente sensible. Hay personas que percibimos el mundo de una forma mucho más intensa y profunda. Sentimos las emociones o las cargas emocionales mucho más potentes que el resto de las personas. Las personas altamente sensibles se definen que son como del 15 al 20% de la población, así que básicamente es como decir que una de cada 5 personas es una persona altamente sensible. No es una enfermedad, no es un trastorno, pero se le define como un rasgo de la personalidad. Entonces, son personas que su personalidad simplemente es ser una persona altamente sensible. Esta sensibilidad la suelen asociar con el sistema nervioso de las personas. Son más sensibles, como que su sistema nervioso es más activo o incluso tiene más conexiones nerviosas que les generan a ellos esta sensibilidad mayor ante ciertos estímulos. Eso puede ser estímulos tanto como luminosos de la luz, que les perturba la luz, ruidos, olores, y también las emociones. Entonces, esto es como que los carga demasiado y suelen ser personas que lloran mucho, que caen en llanto constantemente y que normalmente suelen ser juzgados como personas débiles, como personas frágiles, y suelen ser incomprendidos también por lo mismo. Aunque no son pocos las personas altamente sensibles, sí que son pues una minoría, y esto hace que tengan constantemente personas que los juzguen como raros, como diferentes y como personas frágiles, y entonces se retraen mucho y suelen ser entonces personas también que son introvertidas, que no les gusta mucho interactuar con las personas, se aíslan mucho de la sociedad. Y bueno, este rasgo de la personalidad tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas podemos encontrar que estas personas son mucho más empáticas porque como que conectan mucho más fácil con las emociones de otras personas, lo pueden sentir y percibir. Em, Otra ventaja es que ellos son más profundos, es decir, que como que piensan más allá de las cosas y siempre reflexionan sobre sí mismos, pueden reflexionar y pensar muy bien las cosas antes de actuar o antes de tomar una decisión importante en sus vidas. También otra ventaja es que tienen mayor conciencia de sí mismos porque están como más atentos, es casi como que sienten tan fuerte lo que les pasa a nivel físico, que perciben más, o sea, como que no pueden ignorar las sensaciones. Entonces están mucho más atentos a lo que les ocurre interiormente y pueden llegar a conclusiones muy profundas de sí mismos y también del camino espiritual. Se pueden orientar en este camino, pero como desventajas está que cuando cargan muchas preocupaciones y se empiezan a empatizar con tantas personas, empiezan a preocuparse tanto por los demás que caen en una depresión o en la ansiedad. Pueden tener mucha intensidad emocional y por eso se cargan demasiado. Es como si una bomba explotara, no pueden y caen en llanto constantemente. También pueden ser demasiado sobreestimulados, eso es lo que les lleva a tener como ataques de pánico, de ansiedad,
porque ahorita con todas las redes sociales y la sobreinformación que existe, pues hay también una sobreestimulación y, y eso suele a ellos también cargarlos mucho. Así como los ruidos pueden ser incómodos, entonces la sobreestimulación puede ser demasiado incómoda para estas personas. Y bueno, entonces, pues hay muchas recomendaciones. Digamos que en el campo de la psicología se recomienda uno ir a terapia, porque sin las herramientas necesarias, la verdad es que está muy difícil poder afrontar la vida siendo una persona altamente sensible. Pero también existen otro tipo de prácticas, como por ejemplo el arte, la música, dedicarte a pintar, a dibujar, a expresar esas emociones, a dejarlas salir, que fluyan, tener espacios de aislamiento, de estar en tu propio espacio, de aislarte de las personas, que esto suele pasar, pero entonces ser como conscientes, ¿no? de lo que está ocurriendo. También la meditación ayuda mucho y bueno, tener como una red de apoyo que te entienda, que te comprenda y que no te estén juzgando constantemente. Esta es la definición, digamos, a partir de la psicología, pero ahora yo cómo la relaciono con la clarisentencia. Bueno, vamos a hablar entonces a qué es la clarisentencia. La clarisentencia es uno de estos dones o unos claris de los que podemos y que todos podemos llegar a desarrollar, porque todos tenemos la capacidad y nuestro cuerpo básicamente tiene la capacidad también de desarrollarlos, pero digamos que con la conciencia que tenemos ahorita hemos caído en la ignorancia y no recordamos ni cómo hacerlo. Pero hay personas que tienen algunos dones, ¿no? Así les llamamos nosotros, que son como estas como habilidades innatas que tenían desde que nacieron y presentan como habilidades incluso extrasensoriales que no todas las personas tienen. Entonces, la clarisentencia es similar a estos dones como la clarividencia, que la clarividencia sí es un don muy conocido que se relaciona mucho con la visión, pero la clarisentencia se relaciona más con el tacto, con el sentir. Entonces, en vez de a comparación de la clarividencia, que es tener visiones o ver cosas, ver la energía, ver el aura de las personas, en la clarisentencia es sentir, percibir, como si fuera un sentido del tacto, pero entonces son percibir esas cosas sutiles, percibir la energía, percibir emociones, percibir presencias no encarnadas, percibir el aura de otra persona, etc. Entonces, lo que yo creo es que las personas que son altamente sensibles son personas que tienen el don de la clarisentencia. Muchos no lo han desarrollado completamente y muchos otros no lo saben usar, o sea, no conocen o no saben bien cómo manejar esta habilidad o este don. Y como saben, pues también siempre que tienes alguna habilidad extra, aunque puede ser algo muy positivo, también puede convertirse en un defecto que básicamente con el que vas a cargar toda tu vida. Entonces, es más bien como la forma en cómo tú te preparas para poder convertir este don en lo que es, en un don y poder ayudar a otras personas. Entonces, lo que sucede es que el clarisintiente siente y percibe lo que lo rodea. Entonces, si estás en un lugar con personas pesadas, que tienen muchos pensamientos negativos, que suelen quejarse mucho, tú vas a empezar a sentir este ambiente pesado y es como si te contagiaras, ¿no? Como si fuera un virus, algo así, como que te contagias de esas energías y luego te vas a sentir también mal. Entonces yo lo que creo es que las personas altamente sensibles son sensibles a estas energías que están en el ambiente, que están en los lugares, que cargan las personas, el aura de las personas, la energía de cada quien. Si alguien tiene un problema, entonces tú
resuenas mucho con esa energía porque eres demasiado empático. Y si alguien te cuenta una historia muy triste, tú te pones triste. Y si esa persona, no sé, alguien te cuenta una historia que lo enoja, de pronto tú te sientes enojado. Entonces es muy fácil identificar si tú eres una de estas personas. Pero el problema de ser altamente sensible es que puedes llegar a caer, como todo, o sea, en el mundo que estamos está la dualidad, entonces tanto está como el lado de luz, que tú te puedes convertir en eso, pero también está el lado oscuro. Y si tú caes, esto se va a ver como una persona borderline, una persona con trastorno límite de la personalidad, alguien que se deja desbordar de las emociones y que no piensa racionalmente, que no es sabia, que actúa desde la impulsividad y que puede llegar hasta la agresividad. Y hay que identificar también que estas personas, por ser muy emocionales, pueden llegar a caer en el victimismo, en sentirse presas, en sentirse el abusado, el que es el víctima y el que al que le ocurre todo y él no hace nada, ¿no? Como si él no pudiera tomar responsabilidad. Entonces esto es un exceso pues de energía femenina, que es justo la energía interna de las emociones y todo. Entonces si tienes demasiadas emociones y mucha carga emocional y no sabes cómo liberarla, puedes llegar a caer en el victimismo y también en el trastorno límite de la personalidad. Así que hay que identificar muy bien, o sea, si es una persona altamente sensible, puede ser una persona de luz o puede ser una persona que no, que haya caído en esto. Hay que identificarlo muy bien, pero digamos, a ver. Entonces voy a contarlo desde mi experiencia, porque yo soy una persona altamente sensible según la psicología. Desde siempre yo creí que esto era una debilidad, que yo era muy frágil, que lloraba por nada, que incluso las críticas me generaban a mí un impacto muy fuerte, emocional. Me cargaba mucho de emociones, hasta que llegó un momento en el que, no sé por qué, empecé como a cuestionarme estas cosas y empecé a preguntarme el por qué yo había muchas veces, yo me sentía muy cargada y tenía muchas ganas de llorar y lloraba, pero no había una razón lógica para ello. O sea, no podía racionalmente decir el por qué tenía ganas de llorar. Y luego empecé a buscar información y me di cuenta que podías cargarte con las emociones de otras personas. Y entonces empecé a notar que me pasaba, que yo llegaba a un lugar y me sentía cargada y aunque yo me hubiera sentido alegre antes de llegar a ese lugar y me sintiera bien y contenta y al llegar allí me iba a sentir mal. Y, y era algo repentino y yo antes no, como que no le prestaba mucha atención, pero poco a poco empecé como a percibir esas sutilezas y a ser más consciente de estas cosas. Y me empecé a dar poco a poco cuenta de que yo estaba percibiendo emociones que no eran mías. Entonces es súper importante también como que empezar a conocerte a ti mismo lo suficiente como para identificar qué emociones sí son tuyas y qué emociones no. Porque no siempre es todo lo que sientes es tuyo. Y es verdad que hay que sanar y hay que limpiarse y purificarse, pero también hay que empezar a reconocer qué cosas son tuyas, qué cosas son desde, si es algo transgeneracional, si es algo de las personas que te encuentran, con las que te estás rodeando en ese momento. Y en fin, la idea es que puedas empezar a detectar esas cosas dentro de ti para que cuando te pase puedas identificar cuando no es algo tuyo. Y bueno, por ejemplo, a mí lo que me ayudó muchísimo es conectar con la naturaleza, empezar a expresar esas emociones, reconocerlas, darme cuenta que no son mías, empezar a soltarlas. Imaginar, por ejemplo, puedes ir a cuando te bañas, cuando te duchas, piensas que el agua te purifica, te limpia. Puedes ir a la naturaleza y meterte en una cascada, en un río,
un agua pura, que eso también te purifica y te limpia, como ir al mar o caminar descalzos, etcétera, ¿no? Sabemos científicamente que esto ayuda también al cuerpo muchísimo y a regular el sistema nervioso. También una habilidad que puede verse como algo positivo de esto es que hay personas que son como que se sienten mal por las injusticias que ocurren en el mundo, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder cambiar el mundo, cambiar esas cosas que vemos como injustos o que necesitan cambiar, que no, que no son adecuadas o que no están basadas en el amor. Entonces estas personas también tienen esa habilidad como de discernir y darse cuenta qué cosas están mal, incluso también como que detectar si alguien les dice una mentira, si están diciendo una verdad o no. Incluso las personas altamente sensibles pueden llegar a conectar con la energía del planeta, con el sufrimiento que tienen las plantas, los animales, los bosques, y pueden empezar a ser defensores de la vida, defensores del planeta, de ir en contra de la contaminación, ya saben. Entonces esto también, o sea, son voceros de la verdad, del amor y del respeto, de la justicia también. Simplemente hay que tomar acción. Entonces no hay que quedarse en esa energía de victimismo en la que podemos caer, y empezar a tomar también un poco de estructura y esa energía masculina que se necesita para crear proyectos, para levantar la voz, para hacer a esas acciones que se necesitan y se requieren para generar un cambio. Entonces ahí vienen los voceros de los animales, los que defienden el planeta, los que defienden lo de las basuras o la producción masiva, y ya saben todo eso. Y bueno, ellos también son unos de esas personas que tienen activa su corazón y que conectan con esas energías de injusticia que hay. Y pues sí, es una habilidad. Al final de cuentas es como les contaba, este es un don que todos tenemos y que todos podemos desarrollar, solo que hay algunas almas que vinieron aquí como con una activación extra, por decirlo así, y pues lo manifiestan desde su infancia o desde que nacen, y es muy notorio. Entonces hay que empezar a aceptar esta habilidad. También algo que me ayudó a mí mucho pues fue la terapia que conocí y que voy a estar dando también. Si gustan más información, si quieren agendar una cita, pues acá abajo lo voy a dejar en la descripción. Pero saber cómo limpiarte energéticamente ayuda muchísimo. Y básicamente ese es mi punto, ¿no? Que las personas altamente sensibles, que se les llama así este concepto en la psicología, en realidad son personas que son clarisentientes. Tienen esta habilidad, tienen este don, y muchos de ellos pues no saben cómo lidiar con ello, no saben cómo trabajar con este don o no saben cómo activarlo completamente. Simplemente son como víctimas de él, cuando es un don que se puede usar para el bien, que puedes ayudar a cambiar el mundo, que puedes ayudar a otras personas a través de ese don. Puedes conectar con las personas y no te tienen que contar toda su vida, simplemente sabes lo que sienten esas personas. O puedes conectar con los animales, etcétera, pero puedes ver que el comportamiento es la empatía, y la empatía es algo a lo que todos vamos a ir. Entonces es básicamente ese don el que vamos a desarrollar todos en este crecimiento y en este ciclo que estamos viviendo, porque la frecuencia a la que vamos ahora, a la dimensión o densidad de conciencia a la que vamos, es una densidad de conciencia basada en el amor. Y vamos a empezar a tener personas mucho más empáticas,
precisamente porque vamos a activar nuestro corazón y vamos a empezar a conectar desde el amor y desde el amor incondicional y la compasión con otros seres y obviamente hacia nosotros mismos también. La relación que yo le veo a este estudio que se hizo en la psicología y cuando se empezó a denominar y a encontrar este tipo de personas es que justo ocurrió, creo que se publicó en los años 90 y justo pues años antes de los 90 ocurrió el plan cósmico. Voy a hacer un video un poco más extenso hablando de esto, pero así en resumido, el plan cósmico fue un plan que se hizo de diferentes entidades, no solo las personas de aquí en la Tierra, los terrestres, sino seres de otros planetas o del universo, digamos, de la galaxia. Se pusieron de acuerdo porque la Tierra hizo como un llamado de ayuda y pidió ayuda a voluntarios cósmicos, voluntarios almas que quisieran venir a encarnar en la Tierra en este momento porque parecía que la Tierra iba a caer en conciencia. Y esto es justo cuando ocurrieron pues todas las guerras y también pues la bomba. Esto parecía que sí parecía que iba a haber una catástrofe mundial y que iban a destrozar el planeta a través de una de estas armas. Entonces se hizo este plan cósmico y muchas almas empezaron a encarnar en la Tierra para tratar de anclar y subir esa energía del colectivo de los humanos que estaban en ese momento en la Tierra. Si haces un promedio de la conciencia, de dónde está el patrón de conciencia, pues seguramente en ese entonces estábamos mucho viviendo desde el miedo y desde la angustia, la preocupación. Y desde entonces empezaron a venir almas con una energía mucho más pura y más alta desde el amor. Empezaron a llegar personas con algunos dones activados porque son seres de otras conciencias, de otros planos y conectaban con esa energía y enseñaban a otros con su ejemplo. Entonces ahí fue cuando subió, digamos, el promedio de la conciencia colectiva empezó a subir, ya dejamos de estar en el miedo, empezamos a ir poco a poco más y más arriba, trabajando con cada una de las energías atascadas que teníamos en la humanidad y básicamente ya pues lidiamos con esta que estaba ocurriendo y estamos en ese proceso de transición. Y bueno, pues lo que yo pienso es que justo cuando estas almas vinieron, estos voluntarios vinieron y encarnaron en la Tierra, fue que empezaron a haber muchas personas que presentaban este tipo de profundidad en pensamiento y conexión espiritual. Empezaron a ver personas que leían la energía del lugar de las personas, que veían auras, que veían y sentían cosas que normalmente eso no ocurría antes. Y supongo que fue un enfrentamiento también que tuvieron los psicólogos al encontrar este tipo de personas con problemas de ansiedad, de depresión y empezaron a llegar cada vez más. Estas almas pues son como las que se conocen como índigo, arcoíris, cristal, etc. Eso básicamente te dice qué habilidades o qué centros energéticos tienen más activos que otros. Y ellos venían pues con la activación ya del corazón, venían mucho más avanzados. Entonces estas personas siento yo que pues eran voluntarios cósmicos que venían en nombre de ese plan cósmico y que vinieron a la Tierra a ayudar. Y cuando justo, o sea, como que hubo esa oleada, bueno, hubieron varias oleadas como de almas que empezaron a encarnar, pero especialmente como entre los años 80 y 90 fue cuando más hubo el nacimiento de estas almas. Entonces creo que tienen muchísima relación con las personas altamente sensibles, que se les llama así, pero que yo creo que son clarisintientes. Algo que olvidé mencionar sobre la clarisentencia, como es un don que todos podemos desarrollar, el don que se les ha dado a estas almas que han venido no es porque
simplemente Dios quiso dárselos, es porque esas almas ya han desarrollado ese don, es porque ya con el pasar de los muchos años, muchas encarnaciones han practicado y han tratado y han evolucionado en conciencia lo suficiente como para que esto se les haga algo natural, y aun cuando vengan aquí al plano de la materialidad, ellos todavía tienen algunos rastros de poder sentir extrasensorialmente, algo que normalmente pues no ocurre con el resto de almas de aquí de la tierra, ¿no? Y todos tienen la habilidad, pero sí se necesita, obviamente, tener una disposición y la capacidad de desarrollarlo. Tenés que practicar, así como un músico se vuelve un gran músico después de muchísimos años, muchísimas horas de práctica, pero sí, también toma años. Entonces, estas almas no es porque se lo ganaron simplemente el don y qué suerte que tienen, no, es porque lo desarrollaron con el paso de tantas vidas que han desarrollado. O sea, su alma está súper avanzada, seguramente es un alma muy vieja. Y bueno, esa era mi presentación. Quisiera nomás darle un consejo a las personas que tal vez no son personas altamente sensibles, pero conocen a alguien que sí lo es. Y mi consejo simplemente es que las dejen que se expresen, que si se pone a llorar de repente, pues no se sientan mal, no se lo tomen personal. Simplemente necesitan llorar para poder liberar esas emociones y liberar esa carga en su sistema nervioso. Y pues vean si ellos no tienen las herramientas necesarias, guíenlos hacia una orientación más profesional. Tienen las terapias, como ya les dije, los va a ayudar muchísimo a descargar todo eso, y cuando ya estás como en tu centro, cuando ya estás limpio, puedes tomar y pensar mejor. Y recuerden también tener como esa precaución de que este tipo de personas no siempre son buenas, porque pueden caer en la oscuridad y empezar a actuar desde la agresividad. Pueden ser personas víctimas, o sea, que se hacen víctimas y caen en el victimismo, y luego se quieren la manipulación de otras personas, el control y etcétera. Entonces hay que saber también identificarlos muy bien. Y si te encuentras con alguien que es altamente sensible, pues comprenderlo, aceptarlo, pero tener como tu precaución y orientarlos hacia esas herramientas que sí le pueden ayudar. Y bueno, eso era todo lo que les quería decir el día de hoy, así que me alegra mucho que estén aquí. Los felicito por ver este video, esta clase de videos, y llegar hasta el final. Nos vemos al próximo video y la próxima. Chao.